Yo les quiero preguntar quién conoce a Thomas Edison, que muchos conocemos quién es esta persona, un gran inventor. Y realmente nos enseñó muchísimo. Una de las cosas que yo aprendo de él fue que siendo joven, siendo muy, muy joven, sin saber mucho sobre negociar, pero sí sabía él sobre lo que a él le gustaba, sobre lo que él se dedicaba, era cómo los silencios, cómo la pregunta, cómo inteligentemente podemos cerrar una venta sin tener que pensar, que tenemos que preguntar, que tenemos que hablar, que tenemos que dar ese speech, que todo el mundo se ovaciona, que todo, porque cuando la gente habla cómo cerrar, cómo persuadir, muchas veces pensamos que va a ser ese momento, que va a ser el momento en que vas a hablar, vas a decir todo y no es así. Los mejores cierres se dan justamente en hacer una pregunta, indicarle a la persona contraria lo que estás pensando o lo que vos querés que esa persona empiece a pensar. El nivel de preguntas tuyas va a ser. Y estamos hablando en 1869, cuando a los 22 años de edad, Thomas Edison, él había generado un stock printer donde se podían comunicar en el mercado, las distintas empresas se podían comunicar, podían enviar señales y así se sabía qué empresa era. Y él, en esa invención que él tenía, él dice, bueno, dice, si gano 5,000, si me pagan $5,000 por esto, bárbaro, espectacular. Y bueno, y se reúne con la compañía que hoy en día sería General Electric, ¿no? En ese momento me hablo de Stock Telegram Company, Gold and Stock Telegram Company. Se reúne con ellos y claro, esta gente estaba muy, muy ansiosa, entonces él le hace la demostración, cómo él podía interactuar, cómo él podía enviar, bueno, acá está esta transacción y la envías y sale el nombre. Claro, y la gente enloquecida, chocho por esta invención. Pero lo que pasa acá fue increíble. Él quería 5,000, le dice, bueno, ¿cuánto vale tu invención? Estamos muy, muy serios en comprártela. Y él pausa, ¿no? Él pausa, lo mira y dice, ¿cuánto me darías vos? Ese fue el cierre. Claro, usted imagínense, él ganó de 5,000, dice, y bueno, nosotros por esta invención, nosotros le pagaríamos 40,000. Y ahí él cierra. O sea, fíjense como una pregunta, cómo nosotros tenemos que estudiar lo que el otro está pensando, cómo el otro está trabajando. Y esos son los mejores cierres. Los cierres no quiere decir que yo voy a hacer que todos se emocionen, que subirles el latido del corazón, hacer todos que se emocionen, que lloren, que esto y lo otro. No nos hace falta. Lo que sí nos hace falta es que planeemos, es que estudiemos hacia dónde vamos y cómo lo vamos a ir haciendo. Esta es una historia muy simple, pero es como Thomas Edison, él con esos $40,000 dejó de trabajar y se dedicó full time, y con esos $40,000 él monta su laboratorio, ¿no? Y que después trae gente como Tesla, ¿no es cierto? Todos estos otros ingenieros, pero así empezó. Así que bueno, espero que les guste esa historia. Y de acá vamos a desarrollar, pero primero de todo quiero agradecerles, ¿no es cierto?, a Julio y Elizabeth por tener la oportunidad de estar con ustedes. Para mí es un orgullo y un placer. Y la promesa, como siempre, que yo hago es, bueno, vamos a descubrir cuál es este cierre, cómo podemos lograr este cierre, cómo podemos lograr entender y saber más del otro, qué es lo que a mí me va a ayudar a que el otro sí esté interesado a cerrar conmigo. Porque el cierre es eso, el cierre es eso. Y el cierre es la parte final de una negociación. El buen negociador siempre tiene un cierre.
sea un cierre positivo o un cierre negativo. El cierre positivo, llamémosle, hicimos el arreglo. El cierre negativo, no hicimos el arreglo, pero es un cierre. Nunca nos vayamos sin cerrar porque eso perjudica más. No tener ese cierre, perjudica más. Es mejor saber que no vamos a trabajar que saber que a lo mejor, que esto y que lo otro, y estar pendiente de eso. Para los que no me conocen, para los que han entrado, soy el fundador del Instituto de Negociación, me eduqué en Argentina, y bueno, estuve en Inglaterra, estudié en Manchester Business School, estudié acá en la Universidad de Harvard, y vivo acá en Pittsburgh, Pensilvania. Yo creo que una de las partes más importantes, por qué ustedes les conviene escucharme o por qué me escucharían, es el tipo de empresas con las que yo trabajo, ¿no? Y yo creo que eso es lo que más dice, eso es lo que más nos ayuda a realmente desarrollar nuestras ideas de a quién podemos seguir, a quién podemos escuchar, ¿no? Bueno, entonces estamos en el cierre. Estamos en el cierre. El cierre es la parte final de la venta, la parte final de la negociación. El cierre es por lo que vos podés ganar 100 o podés ganar 1000. Es por ese. La persona que gana 1000 es porque sabe cerrar. La persona que gana 100 es porque está en camino a aprender a cerrar. El cierre es importante. De nuevo digo, el cierre puede ser positivo o el cierre puede ser negativo, pero debemos cerrar siempre. Si yo cierro, si yo estoy en un negocio con Julio y yo cierro, digo, Julio, en este momento a vos no te conviene hacer negocio conmigo. Ustedes se dan cuenta de lo que yo digo. Yo abrí la puerta a contactarlo de nuevo. Él a lo mejor no se da cuenta ahora, pero yo ya le dije, te voy a contactar más adelante, porque en este momento no nos conviene. Pero ese es un cierre. Tenemos que cerrar. Los mejores, ¿no es cierto?, vendedores del mundo siempre están cerrando. Les guste o no, siempre tenemos que estar cerrando para poder movernos. Si yo estoy cerrando, cuando estoy trabajando con un cliente, lo primero digo, bueno, ¿a dónde vamos a llevar a esa persona? ¿A dónde lo vamos a llevar? Porque si yo estoy trabajando con Eli, yo quiero llevarla a Eli a algún lado para que ella cierre conmigo. Eso es los resultados. Eso es justamente acá. Le estoy mostrando, estoy haciendo que Eli compare. Entonces, la persona que cierra es una persona que en algún momento en el cierre de venta, la mejor persuasión es que Eli me compare con mi competidor que yo elija. ¿Me siguen? ¿No? Escuchen de nuevo. Yo quiero que Eli me compare con mi competidor que yo elija. Porque yo no quiero cualquier competidor. Puede haber un competidor que sea mucho mejor que yo. Entonces, ahí me va a poner en desventaja, no la voy a persuadir. Sí, ahí está en cómo uno tiene que trabajar. Y vamos a decir, bueno, pero no es honesto decir eso. Claro que es honesto. Pero ¿por qué voy a hacerle propaganda al otro competidor? Estoy creciendo. Y voy a hacer el mejor trabajo que yo pueda de esto. Y a lo mejor la otra persona ni siquiera está interesada en trabajar con él o trabajar con Julio. Entonces, ahí está en que nosotros siempre tenemos que pensar acá. La primera parte del cierre no es que, bueno, ¿comprás? ¿Querés comprar? La primera parte del cierre, cuando alguien te comenta a vos cuál es el competidor de esa persona, te están cerrando. Yo siempre que quiero cerrar a alguien le pongo, posiciono cuáles son los puntos que esta persona tiene que comparar. Me tiene que evaluar, porque todos comparamos, todos evaluamos. El ser humano, el cerebro nuestro está comparando continuamente. Entonces, cuando yo estoy en un cierre, cuando estoy trabajando en eso, es muy bueno que yo piense de antemano cuál va a ser. Supónganse, yo estoy hablando de un curso de negociación para la empresa de ustedes, ¿no? Y ya estoy en el cierre. ¿Qué me conviene a mí? Ignorar que hay 1000 personas que dan el curso de negociación de Harvard, que puedes comprar el curso de negociación de Harvard por $50, o me conviene llevar y decirle, mira, tenés este curso en Wharton,
vale $12.000 y tenés eso, está bárbaro, ¿no es cierto? Es una inversión más grande, pero también tenés que vale $2.000 como en los cursos nuestros, pero eso no es un programa como el nuestro. No tenés interacción. Es muy bueno, pero no hay ninguna interacción con la persona. Y la persona que lo da no son los autores, son gente que transmite lo de ellos y muchas veces, o sea, yo hago que compare, pero digo, bueno, bárbaro, sí, pero acá estoy yo. Entonces ahí te doy la posibilidad de que me compares. Trabajen en eso. No, obviamente lo estoy haciendo rápido, pero trabajemos en eso, en tener esa madurez de que, bueno, sí, bárbaro, acá está. Me pueden comparar por precio, me pueden comparar por interacción, me pueden comparar. Pero ahí está cuando ustedes empiezan a cerrar. Ahí está cuando el cierre se da y la persona que va a decir, no, bueno, la persona que creo que normal dice, bueno, no, nosotros analizamos lo de Pablo y claro, no queremos ir tan alto como pagar $12.000 por persona para esto, pero tampoco queremos hacer ese tipo de cursos donde no hay ningún tipo de interacción. Nosotros vemos únicamente videos. Tenemos una pregunta y nada, y ves videos y ¿qué se aprende de eso? Claro, para ver videos voy a YouTube y él tiene más de 1.000 videos en YouTube. O sea, y te los da todos gratis. O sea, porque eso no es el valor. El valor agregado está en la interacción nuestra, en entender, bueno, hacia dónde está. Entonces, eso te hago yo comparar. Eso es lo que vos vas a estar pensando. Y eso es lo que tenemos que trabajar. Ahí empiezo el cierre. Entonces, acuérdate, si alguien te está cerrando, es porque vos has escuchado que esa persona te está haciendo comparar. Te está haciendo comparar sus servicios. Eso es una señal de cierre. Entonces, cuando uno practica muy bien esa señal de cierre, uno sabe qué conecta y qué no conecta. Cómo conectamos, cómo vemos, qué es lo que es. Ahí es donde. ¿Qué historia podés comentar ahí? ¿Qué historia pones? ¿Qué historia sacas? ¿No? Entonces, ahí eso. Después, ¿qué pasa con el arreglo? ¿Cierto? Eso es el resultado, ¿no? Y después voy al no arreglo. El no arreglo es justamente los miedos, ¿no? Es justamente cuáles son los miedos que yo tengo y cuáles son los miedos que la otra persona tiene. Eso es parte del cierre. ¿Ustedes saben quiénes son los mejores cerradores, digamos así? Los políticos. Los políticos no hablan de ellos mismos, porque son todos corruptos, la mayoría, ¿no? Pido disculpas, sí. Pero hay tanta corrupción para ser político que lo peor que puedes hacer es hablar de vos mismo. Entonces, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hablan? Hablan del otro. ¿Y qué es lo que te da eso? Te da punto de comparación y te da miedo. Porque no hablan de lo bueno que es el otro, hablan de las cosas que el otro, de lo que te va a pasar si lo votas al otro o si el otro sale. Porque él cree y te dice que vos lo vas a votar a él por una cuestión de subconsciente. Pero fíjense qué interesante y cómo hoy en día, que todos tenemos que ver política, porque es algo muy, muy importante y gracias a Dios hay, porque es importante. Nada es perfecto en la vida. Y bueno, aprendamos de ellos. Cuando los veamos, aprendamos de ellos. Cómo ellos utilizan el miedo en eso, ¿cierto? Y ahí justamente mi libro, yo escribí mi libro, Nunca temas negociar. Más de 7.000 personas que he entrevistado. ¿Saben cuál es el problema número uno? El miedo. Los distintos miedos. Entonces, en mi libro yo empecé a trabajar, bueno, hace bastante, una cuestión egoísta de decir, bueno, mucha gente habla, pero ¿cómo utilizar el miedo para cerrar mi negociación? ¿Y cómo utilizar mis miedos a favor mío y los miedos de él a favor mío? ¿O no? Yo quiero usar, porque los dos tenemos miedos. Entonces, ¿cómo utilizar, cómo trabajar en eso? ¿No? Y ahí está en que cuando uno está en una negociación, cuando estamos durante este proceso, yo puedo decir, yo quiero usar los miedos de Julio. Bueno, Julio, no importa, mirá, si no podemos cerrar esto en este momento,
hay esta cámara con la que estamos ahí en tu ciudad hablando, entonces vamos a hacer el evento con ellos. Entonces, como que, entonces Julio dice, ¿cómo? No, entonces, como que busco algo, pero tiene que ser cierto, busco algún momento en que el no arreglo, a él lo hace pensar 2 veces. Bueno, a ver, realmente yo quiero, ¿viste? Como es un miedo, ¿no? Y yo también tengo miedo de que si no cierre, ¿qué hago? No hago negocio en México, ¿no? Entonces, como que, entonces, en vez de quedarme con ese miedo, yo puedo decir, puedo trabajar y trabajo, me esfuerzo. Les digo a todos, yo no sé si han visto esta hoja, se les voy a pasar el link para prepararse. Perdón, pero en toda negociación, si no quieren que les mienten, si quieren prepararse a hacer un buen cierre, hay que prepararse. Justamente ver esa parte, ver cuando yo me escucho que el otro no tiene arreglo, no tiene posibilidad de arreglo. Entonces, bueno, ver por qué, qué es lo que puede estar pasando. Es el juego de los miedos. Estamos todos en ese juego. Es algo extraordinariamente importante y muchos autores de negociación no lo utilizan porque parece que es la parte de manipulación, ¿no? Y yo no estoy adherido a ninguna universidad, ni quiero, y tuve oportunidades de hacerlo, pero no quiero. ¿Por qué? Porque me limita mucho poder decir la verdad. Poder decir la verdad es que 90% de las negociaciones en las que estoy, alguna de las partes está tratando de manipular. Alguna de las partes está manipulando la información. Muchas veces el ganar es un elemento de marketing que real de acuerdo. Entonces tenemos que ver eso. Y digo, he hablado en privado con Will Nuri, he hablado con muchísima, y Stuart Diamond, de Wharton, Will Nuri de Harvard. El ganar no es un elemento de beneficencia. No persigan el ganar y no se dejen vender. Bárbaro, Eli me dice, bueno, vamos a hacer un ganar. Bárbaro, listo. Lo analicemos. No lo analicemos, lo charlemos, lo discutamos. ¿Qué pones vos en la mesa? Te digo yo, ¿qué pongo en la mesa? Eso, así se construye un ganar. No se construye con el marketing. Tenemos que tener cuidado en eso para cerrar, ¿no? Entonces estoy acá, estoy en el cierre. Y del cierre, después de generar esos momentos, después de trabajar en eso, voy hacia dónde? Voy a escribir la victoria. ¿La victoria de quién? De tu contraparte. Tenemos que pensar distinto. Steve Jobs lo dijo muchas veces, hay que pensar distinto. Él mostró que hay que pensar distinto. Y Steve Jobs, transformó Apple acá en Estados Unidos y en todo el mundo. Lo transformó justamente porque él empezó a pensar distinto. Empezó a pensar cómo las historias se cuentan. ¿Y cómo contamos una historia? Presentamos los personajes, les damos un conflicto y hacemos un cierre. Y ahora ustedes están viendo acá el cierre. Estoy cerrando. Ya comprendí lo que él quiere. Comprendí la necesidad y el problema. Sé lo que está buscando. Bárbaro. Me voy hacia la propuesta para poder empezar a cerrar, ¿no? Pensando distinto. Y como yo les decía, no lo digo por una buena cuestión mía. Todo fue una de las empresas más grandes del mundo, Apple, gracias a la forma en que él empezó, que él vio a la innovación, la innovación en esto. Y acá es donde lo llamo. ¿Cómo te estás innovando? ¿Qué estás haciendo para innovar, para realmente ser una persona totalmente distinta al cierre? ¿No? Hoy en día, cuando hay tanta interacción a través de los distintos, de la parte social, de LinkedIn, Facebook, Instagram, por todos lados tenemos email. ¿Cómo estamos innovando? ¿Cómo estamos buscando jugar esa diferencia? El buen cerrado, la persona que cierra en venta, la persona que persuade, no la persona que molesta, sino la persona que sabe buscar al otro a que el otro piensa. Y hay un concepto que muchos de ustedes ya lo conocen, que lo presento en el libro. En el libro mío, Nunca temas negociar, ustedes han escuchado que siempre hablamos y se habla muchísimo
de que hay que escuchar al otro, hay que escuchar, porque sí, hay que escuchar, escuchar es lo más importante, ¿o no? ¿Cuántas veces? Y te dicen, mirá, oh, mirá, Pablo, acá hay esta forma de escuchar, ¿querés? Bueno, hace esto. Cuando el otro hable, vos repetile las últimas palabras de él. Entonces, repetirle, y cuando te hable, te digan, O sea, son todas esas pequeñas técnicas, esas pequeñas cosas. Entonces, el otro va a pensar que lo estás escuchando, va a pensar eso. Está lleno de eso, está lleno. Búscalo en internet, está lleno. Son muy buenas tácticas, no me estoy burlando de ellas. Pero, ¿realmente eso es escuchar? ¿Eso es lo que tus padres te enseñaron a escuchar? La mejor forma de escuchar es que nosotros, en vez de hacer ese truquito, que el subconsciente nuestro sabe que no estás escuchando, sabe que estás haciendo eso para captar más y para obtener más información, o que lo escuchas parcialmente, la mejor forma es realmente darnos cuenta que la contraparte es la persona más importante en la mesa. Y eso no es mío, esto lo dijo Roger Fisher, from Harvard, y esto lo hizo Stuart Diamond, from la Universidad de Wharton. La persona más importante en la mesa no soy yo. Me cuesta, sí, los intereses más importantes son los míos totalmente, pero la persona no soy yo. Entonces, mi subconsciente, si yo logro que mi subconsciente entienda de que el otro es importante, ahí es donde nosotros empezamos a empáticamente escuchar. Y ustedes vieron en Never Split the Difference, en el libro, él habla mucho del FBI, habla muchísimo. Él empezó acá en Pittsburgh, en Pensilvania. Él empezó, Chris Voss, empezó trabajando acá en Pensilvania, en el FBI de Pensilvania. Yo lo conozco muy bien. Y ahí ves que la empatía es fundamental, pero la empatía es justamente para analizar y para saber cuáles son los movimientos de la próxima persona, de los movimientos próximos de la persona, perdón. Eso quiero que ustedes analicen. Yo estoy cerrando y yo estoy escuchando y yo escuché bien, pero escuché pensando en que la contraparte, mi cliente es la persona más importante en esta discusión, no yo, no mi cuota de venta, no lo que tengo que cerrar, no lo que me están presionando. Darme esa posibilidad de entenderlo, de escucharlo y empezar a sacar en eso, empáticamente. Tengo que escuchar, porque para ser escuchado, lo mejor es escuchar. Entonces, cuando sea mi oportunidad de escuchar, me van a escuchar si realmente escuché. No si hice todos esos jueguitos, ¿no es cierto? Que son buenos, no me burlo. Pero si estás haciendo ese juego sin darte cuenta que tu contraparte es el héroe, tu contraparte es la persona más grande, te vas a dar cuenta por qué no obtenés más dinero del que podrías estar obteniendo. ¿Por qué no estás cerrando más de lo que podrías estar cerrando? Porque esos juegos no nos dan la ventaja diferenciadora, no nos ponen un paso adelante. El paso adelante nos pone escuchar empáticamente a la persona, escuchar cuáles son los sentimientos, cuáles son los dolores, no vivirlos, pero escuchar, entender, conectar con esa persona, buscar conectar, poner ese otro esfuerzo. Si hay gente que dice, oh, no, yo no quiero escuchar porque se pierde, si escuchas mucho, se mal pierde la negociación, nos vamos por las ramas. Es porque no has sabido hacer buenas preguntas si te vas por las ramas. Siempre podemos volver, siempre podemos trabajar, pero tenemos que trabajar en eso, trabajar en conectar con él, conectar con esta persona. ¿Por qué? Porque es como, ustedes vieron cuando jugamos al póker, jugamos a las cartas. ¿Qué pasa con la persona que, si yo estoy jugando a las cartas, y si yo me tomo una pastilla, con esta pastilla yo poder verle las cartas a Julio, ¿quién gana? Yo estoy jugando al póker, yo me tomo una pastilla y yo sé qué cartas tiene Julio. ¿No? Le estoy viendo, tiene todos ases. ¿Qué hago? En vez de poner algo de dinero, me voy. Entonces, me voy. Ahí está en captar esto. Capten al otro. Miren al otro. Si a tu subconsciente vuelve a decir, yo tengo que mirar al otro porque es justamente el juego de póker. Yo necesito verle las cartas al otro. Si yo hablo, no puedo verle las cartas. No, nadie lo puede hacer. Si yo hago buenas preguntas, sí, porque lo invito a que él hable. Y si se va por las ramas, hago una pregunta mejor para seguir y hago preguntas abiertas.
no me cierro mucho, porque si me cierro, no voy a poder realmente ver lo que él está pensando. Y tengo que trabajar en eso. Pero es distinto si a tu subconsciente vos le decís, escuchá, ¿viste? Para ser mejor, que le digas, escuchá para entenderlo. Por algún motivo, el ser humano estamos luchando continuamente con nosotros mismos para protegernos. Estamos luchando con nosotros mismos. Y eso es una cuestión. Entonces, ayudar a nuestro subconsciente a que trabaje con nosotros en la negociación es una de las mejores herramientas que vas a tener en toda tu negociación, en todos tus cierres. Permitirte a vos ser vos dentro de esa. ¿No? Y en mi libro yo hablo del mindset, cómo trabajar ese mindset, cómo tener. Y les quiero mostrar cuáles son estas 3 etapas que les mostré. Voy a ir rápido para mostrar, porque esta es una nueva forma. No es nueva, porque la historia viene hace miles, cientos y cientos de años, no sé, cuando los hombres de las cavernas, cómo estaban haciendo un fuego y cómo transmitían el conocimiento. No había libro. Transmitían el conocimiento y decía, mi abuelo iba para allá y allá, después de pasar 2 montañas, encontraba peras. ¿Viste? Y nos íbamos para allá y después hay un arroyo y en ese arroyo, o sea, ellos contaban la historia de lo que había pasado. Entonces, si nosotros queremos conectar con una persona, conectemos a través del cableado nuestro, a través de eso, buscar ese tipo de enganche. Y miren que les muestro, la nueva forma es, primero, lo que hablábamos, comprender. Después, busquemos planear. Y después busquemos cerrar. Entonces, del cierre que estamos hablando siempre empieza con escuchar bien, con saber lo que nosotros estamos buscando. Y algo para que anoten, algo muy, muy bueno, hasta que ustedes no entiendan el dolor que está viviendo la otra persona, por qué quiere solucionar eso, es como que uno realmente todavía ahí no ha escuchado. Se empieza a entender cuando la persona te dice y te comparte el dolor que tiene. Pero por determinada razón esa persona tiene un problema, que ese problema se ha generado por una necesidad, pero ese problema tiene algo que necesita solucionarlo. Porque todos tenemos muchos problemas, pero si no tenemos dolor, nadie quiere solucionar un problema que no da dolor. El dolor es lo que nos mueve. El dolor, a tener ese problema, a tener esa necesidad, eso me mueve a mí a querer solucionarlo. Entonces trabajemos ahí, porque eso es lo que yo voy a cerrar. ¿No? Yo voy a cerrar eso, yo no voy a cerrar mi producto, mi venta, mi cuota, que mi CEO esté contento. No cierro eso. Lo que yo cierro es la satisfacción del dolor de esa persona que tiene. Ahí está en comprender. En comprender, acá está. Ustedes ven la necesidad, que es lo que quiere el héroe, y el problema, ¿por qué quiere eso? ¿Por qué quiere eso? ¿Por qué está buscando eso? Estas dos, la combinación de esto me va a hacer descubrir el dolor. Pero cuidado, yo no puedo preguntarte, che, ¿cuál es tu dolor? Suena fácil, pero nadie te lo va a contestar. ¿Por qué? Porque si alguien te contesta cuál es tu dolor, esa persona está exponiendo a ser manipulada. Y todos sabemos que en cuanto a alguien nos conoce sin que nosotros conozcamos muy bien a otra persona, yo no voy a darle esa información. Es como darte públicamente mi cuenta bancaria. Nadie lo va a hacer. O dar, sí, este es el password mío de mi cuenta bancaria. Nadie no lo va a hacer. Y descubrir esa parte es eso. Eso. Después vamos a la parte de planear. Donde planear yo tengo que buscar, focalizarme. Donde voy a hacer propuestas. ¿Se acuerdan que veíamos las propuestas y pedir? Voy a hacer propuestas, ¿para qué? Para escuchar los no. Yo quiero escuchar los no. Quiero escuchar las objeciones de él. Quiero poder enfocarme y satisfacer lo que el héroe quiere.
¿no? Buscar eso es lo que me va a ayudar. Porque si yo tengo, ¿cierto?, las propuestas, la propuesta es que son todas las opciones, el método de Harvard habla, son las opciones. Yo pongo opciones en la mesa y voy viendo. Y de ahí voy pidiendo. ¿Por qué? Porque si yo pongo opciones, pero si no pido y no intento la primera parte del cerrar, que me dice, bueno, sí, ahora sí, eso es lo correcto, eso es lo que nos interesa. Si yo no intento ese camino, me voy a frustrar. El llamado a la acción siempre tiene que estar. Mucha gente, ustedes vieron, mucha gente dice, bueno, le pediste, le preguntaste, le dice, no, ¿qué le voy a preguntar si está en el PowerPoint? No, ¿qué le voy a preguntar si está en el contrato? No es así. No es así. Tenemos que pedir, tenemos que buscar los no. La persona que busca más no, que trabaja en eso, es la persona que cierra más efectivamente. Tenemos que buscar ese cierre. Se busca, se trabaja, se habla, ¿no? Siempre, ¿no? Para cerrar tenemos que pasar por eso, es la parte. Y cuando uno acumula no's, lo que uno tiene que buscar de cada uno de esos no, ¿cuál es la parte? Porque entonces ahí sí me doy cuenta que estoy yendo en target, que estoy buscando, me estoy enfocalizando, sé, ¿no es cierto?, lo que estoy pidiendo esto y vuelvo y todavía no estoy haciendo que él compare. ¿Se acuerdan? La propuesta y pedir, y después viene, ¿no es cierto?, la parte en que yo hago que los resultados, en que yo hago que él compare. Viene después, pero ahora lo que estoy haciendo es eso. ¿Y saben cuál es la mejor pregunta que se pueden hacer? La mejor pregunta es, ¿cómo yo puedo generar mejores resultados para mi contraparte? ¿Cómo puedo generar mejores resultados para mi contraparte? ¿Cómo puedo generar mejores resultados para mi cliente? ¿Cómo puedo generar mejores resultados para... Cuando uno se hace la pregunta, ¿cómo puedo generar mejores resultados? Es cuando uno empieza realmente a escuchar al otro. Porque me estoy preguntando cómo puedo hacer eso. No estoy preguntándome cómo puedo generar mis beneficios, ¿no? Que es la pregunta errada. Yo necesito primero solucionar al otro. Si yo soluciono al héroe, y acá viene una de las partes más importantes, vos sos el líder. Y vos querés liderar tu cierre, querés liderar tu negociación. Hay mucha gente que se da cuenta, muchos que se creen que liderar es tener la posibilidad de hablar. Totalmente errado. Liderar no quiere decir eso. Liderar es satisfacer la necesidad de toda la gente, entonces ellos te van a seguir, porque saben que siguiéndote se benefician. Si siguiéndote no se benefician, no te van a seguir, a no ser que seas un tirano. Entonces, busquemos ahí, volvemos a nuevo. Entonces, bueno, Barro, entonces vos me decís, comprender, ¿no? Realmente utilizo la empatía, utilizo las historias, busco, trabajo con él, planeamos distintas alternativas, opciones, qué puede ser posible. Planeamos, interactuamos en el conflicto. Exactamente, interactuamos en ese conflicto, en cómo los dos, si logramos ese acuerdo, va a haber sinergia. Y de ahí voy a cerrar, que lo primero que estuvimos hablando hoy. Pero ustedes se den cuenta, empecemos de atrás y ahora de para adelante y ahora vamos al cerrar. ¿Qué es lo que veo? Muestro los resultados futuros, que lo que hago comparo. Busco. Depende de la industria, depende quiénes busco, como yo les comentaba. Bueno, si te interesa invertir $12,000 por persona, puedes ir a hacer un curso, ¿no es cierto?, acá, o 40,000 lo puedes hacer acá en la Universidad de Harvard. Busco esa comparación. De ahí veo el no arreglo. ¿No veo el problema del no arreglo? ¿Qué pasa si no hay un arreglo? Que yo decía, a esta cámara de comercio, ¿no? Que lo contactaría en tu zona, Julio, ¿no? Busco activar esa parte y escribir la victoria. Escribir su victoria es una frase de William Ury, profesor de Harvard, y fue uno de los autores del Sí de Acuerdo, uno de los libros más vendidos. ¿Por qué? Porque
Cuando nosotros queremos implementar, toda implementación, todo cierre, viene acá, acá se trabaja. Cuando yo quiero cerrar, yo le digo, mira, lo que estás logrando es esto, esto y esto, que no lo hemos dado, no lo hemos hecho antes, las posibilidades que ustedes tengan esto. O sea, yo puedo acá estudiar, entender bien, y para eso nos preparamos. Yo te muestro acá en mi libro cómo prepararte para escuchar, para mostrar la victoria. ¿No? Es algo no solo por William Ury, que fue el que lo escribió, pero hay varios académicos que también lo desarrollaron. Y nosotros lo desarrollamos con todos nuestros clientes. A todos mis clientes yo le hago, bueno, ¿qué es lo que hay para el otro? ¿Cómo le vamos a contar la historia? Si él obtiene, ¿qué obtiene? Esto. Empecemos a trabajar. Decime qué estás dispuesto a dar. Y te voy a decir si lo vas a cerrar. No, hay que estar dispuesto a dar. Entonces uno empieza a trabajar. Pero claro, eso está bien, pero yo no puedo ir de nuevo y decir, bueno, acá está, te doy todo esto. ¿Por qué? Porque me estoy entregando. La negociación, todo cierre, es un camino de 2 vías. Es 2 vías. No puedes dar todo en una. Porque el otro va a decir, bueno, listo, si por cerrar tengo esto, ¿qué más? Espera que tengo tiempo. Tengo 45 minutos más para hacerte preguntas, ¿no? Entonces, yo por eso tengo que decidir qué no hacer en ese momento. Porque si yo hago eso, es un gran error. Cuidado con esto. Decidir, ¿no es cierto?, qué no hacer. Y lo dijo Steve Jobs. Es tan importante como decidir qué hacer. Y ahí está como nosotros tenemos que cerrar. En todo cierre, nosotros vemos que estamos trabajando acá. Estamos en comprender, en planear y en cerrar. Acá estuve escuchando, pero acá, cuando estoy acá, es donde ya voy al cierre y te estoy persuadiendo y estoy contando una historia. Es una historia. Toda negociación es una historia. Es una película. 7 años yo empecé pensando, digo, ¿y cómo puede ser que no, nos quedamos hasta 2 horas al frente del televisor sin movernos para ver una película o en una sala de... Y bueno, pero ¿qué es lo que tiene? ¿Qué es lo que tiene las historias que nos atraen tanto? ¿No? Y empecé a trabajar muchísimo en esto. Por eso es que desarrollé esta nueva fórmula y el éxito. Fue una ejecutiva la que me motivó a imprimir el libro. Estaba en una negociación donde los caminos de ella era, primer camino era hacerle juicio a la empresa. Le estaban, había logrado todo lo que ella se había comprometido y el bonus de ella era $500,000. Es una empresa acá de Pittsburgh. Y le dieron 250,000. Se le dieron la mitad, bueno, y todos los indicadores, todo. Entonces, por contrato, por todo estaba claramente que el directorio se estaba quedando con $250,000, que para ella era muchísimo por lo que había puesto en riesgo, ¿no? Y ella contaba con esa parte, ¿no? Era un tema que ella lo contaba. Entonces, el abogado le dice, mira, dice, yo estoy seguro que lo podés ganar porque los indicadores, porque el contrato es bastante específico, esto y lo otro. El tema es que, bueno, está bien, ganas el juicio, te pagan los 250,000, pero pierdes el trabajo. ¿O no? ¿Alguno de ustedes le ha hecho juicio al board of directors? Que se puede. Yo puedo hacer juicio a mi board, pero al hacerle juicio a mi board, probablemente tenga que separarme del board. Va a haber un momento muy difícil y fundamentalmente cuando estoy como CEO. O sea que a ese momento, ¿no? Con el chairman y cuando, bueno, empecemos a trabajar con ella, y me dice, Pablo Bono, cuando yo le decía, mira, tu contraparte es el héroe. Vos no entendés, me dice. Vos no entendés con la persona que estamos trabajando. Y les puedo decir, no puedo decirlo en cámara las cosas que me decía cuando entramos en confianza, las cosas que me decía del board, las cosas que me decía de esta persona. Pero la forma en que lo solucionamos
fue justamente en trabajar en la cabeza de ella, no de la contraparte. Yo nunca tuve acceso. Es más, el board está en Atlanta. O sea, con eso lo digo todo. La forma en que nosotros lo trabajamos trabaja en la cabeza de ella. Y ella dejó de pensar, dejó de insultar, dejó de trabajar, dejó de pensar mal, tan mal de la contraparte. Ahí es cuando ella empezó a escuchar. Ahí es cuando ella empezó a darse cuenta. Y para resumir, no ser tan larga, en la negociación final, ¿no es cierto?, que ella tuvo, le pagaron 500.000 extra. O sea, 250.000 ya le habían dado y le dieron, no, te damos. No, sería, no, te damos los 500.000, tenés toda la razón del mundo. ¿Por qué? Porque ella conectó con el chairman. Es más, ella nunca supo que la chairman tiene un hijo y el hijo iba a una universidad cerca del hijo de ella. Ustedes fíjense cómo a veces la enemistad, los problemas nuestros nos hace separarnos. ¿Y qué es lo que hacemos? Roger Fisher, gran mentor mío del Sí de Acuerdo. Oh, lo tenía por acá el libro. Acá está. El Sí de Acuerdo, Roger Fisher. Yo trabajé con Roger. Él siempre decía, ¿no es cierto?, negociar, tenés que negociar en base a tus intereses, no tus posiciones. Y el tema de escuchar, el tema de cerrar, el tema de ir a la persuasión es justamente eliminar ese malestar que tenemos dentro nuestro y empezar a escuchar al otro como el héroe y permitir a nuestro subconsciente que nos deje llevar, que nos deje entender. ¿Para qué? Para lograr mejores acuerdos. Porque ahora, en ese momento, para que ustedes vean, ¿no es cierto?, no solo logró los 750.000, no fue, pero en este momento no está más en Pittsburgh. Le han movido a una unidad más grande. Estaba manejando, eran 300 millones P&L. Nosotros decimos Profit and Loss, P&L, Profit and Loss, el estado de resultado. Un estado de resultado de 300 millones. Ahora están manejando un estado de resultado de 1 billón. ¿Gracias a qué? A esa conectividad. Entonces, no se olviden nunca de que escuchamos para ser escuchados y entendemos para que la otra persona tenga más confianza. Porque la persona que no se conecta, pierde. Nadie hace negocio con la persona más astuta. Hacemos negocio con la persona que mejor nos sentimos. Esta es la hoja de 10 preguntas. Excelente hoja. Excelente hoja. 10 preguntas, Pablo, que tardé en contestar preparándome para una negociación, como 2 horas un día, luego las cambié al día siguiente, luego fueron como 3 días. Claro. Excelente, pero gracias a esa hoja se lograron resultados muy buenos. Es verdad, es la preparación. Mucha gente habla, ¿no?, de que, oh, no, yo no puedo negociar con Pedro, yo no puedo negociar con Evan, yo no puedo negociar con Julián. ¿Por qué? Y no, porque es mentiroso. Ah, sí, él miente. Él me miente siempre. Sí, ¿cuánto te preparaste vos? ¿En qué sentido? ¿En qué sentido? No, ¿qué inversión le pones a la preparación? Bueno, una cosa es que yo sepa lo que yo quiero y que tengo una sólida posición de lo que a mí me interesa. Y otra cosa es prepararme para una discusión. Ok, le digo, en la parte del matrimonio, en la parte de tu relación, una cosa es que vos sepas lo que vos buscás para irte de vacaciones. Y otra cosa es que sepas cómo estás preparado para discutir que vas a ir a la playa en vez de a Europa, ¿o no? O sea, como que es distinto, hay que prepararse para, no, quiero ir a la playa, no, quiero ir a Europa, es una discusión. Una cosa es la posición que yo tenga, el conocimiento que yo tenga sobre ambos, no me dice lo que voy a lograr. Por eso siempre tengo que prepararse. Dale. Y sabes qué, Pablo, exacto, y lo que pasa es que no sabemos muchas veces cómo prepararnos. Creemos que estamos preparados, pero en realidad no estamos preparados. Y cuando
Cuando, por ejemplo, con esa hoja que nos hemos preparado varias veces, encuentras como una guía de lo que realmente tienes que tomar en cuenta y lo que realmente te hace pensar, porque prepararte es pensar. No es saber lo que quieres nada más, no es conocer bien a la contraparte, como decías, o sea, no, eso es una parte importante, pero definitivamente no es suficiente. Totalmente. O sea, la preparación va mucho más allá de creer que sabemos, que conocemos a nuestra competencia, a nuestra contraparte, con quién vamos a negociar. No tiene nada que ver, porque lo hemos visto, cuando llegas a negociar a un preparado, surgen cosas que no te esperabas. Imagínate si no te preparas bien y si no las tienes pensadas. Sí. ¿No? Sí, 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 definitivamente, la preparación es básico para negociar. Sí. Claro, y vemos y nos ayuda, la preparación nos ayuda a conocernos a nosotros mismos, que como negociadores eso es una de las grandes ventajas que sacamos, conocernos, saber por qué me gusta eso me ayuda. Y yo me preparo una vez, y con esa preparación puedo tener 5, 10, 100 negociaciones, ¿no? Está en eso, y cada una de esas negociaciones me va a ayudar y me va a incrementar la preparación. Pues muchas gracias, Pablo, por esta ocasión que nos das de compartir con nosotros toda esta experiencia que tú tienes. Y gracias a Liz, sobre todo, por contactarnos contigo, que es la persona que nos hizo favor de darnos a conocer de ti. Gracias a todos los asistentes también por estar hoy en esta plática. Nos ha servido de mucho lo que nos has dicho. Bárbaro. Y a cerrar, hay que cerrar. Yo creo que el mensaje es, escuchemos, utilicemos estrategias buenas, ¿no?, para genuinamente escuchar al otro, ¿no? Porque eso es lo que más cierra, entender el dolor del otro, ¿no? Y los invito a todos, bajen la hoja, es totalmente gratis, y si alguno tiene un tema específico que le gustase discutirlo, lo filmamos en Zoom y sale en YouTube para la comunidad, para que otras personas puedan ver. Pero bueno, desde ya, un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos.